en este día. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, por la oración de mi hermano Montilla levantada en este día, Señor. Gracias porque yo creo que tú hablarás a nuestro corazón de manera especial hoy, Señor. Habla a nuestras vidas. Estremece nuestro corazón con tu palabra. Ayúdanos a obedecerla y a caminar en ella, Señor. Mira mi debilidad, Señor. Yo te pido que aún por encima de mi debilidad, tú uses mi vida para la gloria de tu nombre y para el beneficio de tus hijos. Que tu gracia, que tu sabiduría, que tu denuedo pueda fluir en esta mañana, Señor, y tú seas exaltado y tú seas glorificado y tu pueblo sea en gran manera, Señor, en gran manera edificado. Te lo pido, Padre bueno. Todo eso solo te lo puedo pedir en los méritos de aquel que murió y resucitó y hoy sigue vivo y está sentado a la diestra del Dios Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, abramos nuestras Biblias. Hoy con la ayuda del Señor vamos a terminar. Eso espero. Yo creo que sí. El libro de Joel. Joel capítulo 3. ¿Será que Joel habla de Cristo? Ya sabemos que sí, mis hermanos. Así que hoy quiero que podamos estar bien atentos, mis hermanos. Yo cuando estaba ya sentado creo que tengo un platillo delante del atril bien interesante. Y espero que Dios me dé la gracia para poder compartir su palabra. Creo que el capítulo 3 de Oseas es muy interesante. De Joel, perdón. Muy interesante, muy fascinante, mis hermanos. Así que espero que podamos ser en gran manera edificados. Dice, voy a leer uno y ustedes me ayudan a leer el otro. Dice, porque aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén. Reuniré a todas las naciones y les haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellos a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quienes ellos esparcieron entre naciones y repartieron la tierra. Y echaron suertes sobre mi pueblo, y dieron los niños por una ramera, y vendieron las niñas por vino para beber. También vengo yo con vosotras, Tiro y Sidón y todo el territorio de Filistea, y queréis vengaros de mí, y si de mí os vengáis, bien pronto haré yo caer la paga sobre vuestra cabeza. Porque habéis llevado mi plata y mi oro, y mis cosas preciosas y hermosas metisteis en vuestros templos. Y aquí yo levantaré del lugar donde los vendisteis y volveré vuestra paga sobre vuestra cabeza. Proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra. Yo espero que podamos entender esa frase hoy, mis hermanos.
Juntaos y venid, naciones todas de alrededor, y congregaos, haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno, rebosan las uvas, porque mucha es la maldad de ellos. El sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte, y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella. Egipto será destruido y Edom será vuelto en desierto asolado por la injuria hecha a los hijos de Judá, porque derramaron en su tierra sangre inocente. Limpiaré la sangre de los que no había limpiado, y Jehová morará en Sión. El Señor añada bendición a su palabra, mis hermanos. No sé si ustedes, pero personalmente a mí me ha pasado, y creo que a la mayoría de ustedes, no sé si ustedes como el salmista han cuestionado algunas cosas. El salmista en el capítulo 73 del libro de los Salmos, él cuestiona algo. Él dice: no entiendo por qué a los impíos les va bien, por qué los impíos prosperan. Tanto es el cuestionamiento del salmista, mis hermanos, en el capítulo 73 del libro de los Salmos, que él dice: no tiene razón, no tiene sentido que yo siga haciendo lo bueno, porque yo hago lo bueno y me va mal. Yo me esfuerzo por hacer lo correcto y me va mal, pero el impío hace lo malo y le va bien. Pero me llama la atención cuando el salmista dice: no había comprendido hasta que entré en el santuario de mi Dios. Cuando el salmista entró en el santuario del Señor, entendió o comenzó a comprender el fin de los malvados. Y él decía: yo era torpe, era como una bestia que no entendía. Y comienza a tratarse fuertemente, mis hermanos. Por momentos pareciera, mis hermanos, pareciera que al impío que le va bien, pareciera que lo malo que hace quedara en la impunidad. Pareciera, ¿cierto? Pareciera que los políticos que tanto le roban al país, pareciera que esos delitos quedaran en la impunidad. Cuando nosotros vemos la justicia terrenal, aún nos desanimamos más y decimos: qué triste. Pareciera que todos esos delitos fueran a quedar en la impunidad. Pareciera, cuando pensamos en los hogares, por ejemplo, pareciera que aquellos malos padres, que aquellos malos hijos, que aquellas malas esposas, esposos, pareciera que hicieran todo lo malo, todo eso malo, y no pasara nada. Pareciera que todo eso quedara en la impunidad. Pareciera, mis hermanos, por momentos, que todos aquellos que dicen ser pastores, que todos aquellos que dicen ser cristianos y no lo son, pareciera que no les pasara nada. Pareciera que todo eso fuera a quedar en la impunidad. Mis hermanos, cuando pensamos en el libro de Joel, Joel fue escrito en un contexto de una plaga terrible, una plaga de langosta, como lo vimos en el capítulo 1. Y no solamente eso, en el capítulo 2 vimos una terrible advertencia que Dios le hizo al pueblo si no se arrepentía. Ese es el contexto del libro de Oseas. En ese contexto, los habitantes del reino del sur recibieron la profecía. Alguien decía:
Posiblemente el reino del sur se estaba preguntando: Señor, ¿por qué nos estás tratando fuertemente? Sí, sabemos que somos malos, pero ellos son peores que nosotros. ¿Qué de los paganos? ¿Qué pasará con los impíos? ¿Qué pasará con esas naciones que nos atacan? Con esas naciones que no te conocen, que son peores que nosotros. Alguien decía, el capítulo 3 del libro de Joel aparece para mostrarle al pueblo que Dios pagará a cada uno según sus obras, que Dios tratará con los impíos, que Dios tratará con los paganos. Y toda esa maldad, mis hermanos, no quedará en la impunidad. Y yo creo, mis hermanos, que no solamente el capítulo 3 del libro de Joel aparece para mostrarle al pueblo que los malos perecerán, sino también para mostrarle a la iglesia, al pueblo de Dios, que el impío al final de los siglos perecerá y pagará por todo lo que ha hecho, mis hermanos. Un día estará delante del tribunal de Dios, delante de la justicia divina, y el Señor hará justicia. Así que con eso en mente, mis hermanos, quisiera llevarlos a estudiar el capítulo 3 del libro de Joel. Dice: porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén. Este texto me parece muy interesante, porque el libro de Joel, o el capítulo del libro de Joel, viene hablando de cosas bien terribles, de la plaga de langostas. En el capítulo 2 vimos que Dios le advirtió al pueblo. Hay una serie de advertencias contra el pueblo si el pueblo no se arrepentía. Pero también hay una serie de promesas que Dios le hizo al pueblo en el capítulo 2 del libro de Joel si el pueblo se arrepentía. Me parece interesante este versículo porque el versículo 1 del capítulo 3 comienza con una promesa, o más bien continúa con una promesa. Sin embargo, mis hermanos, el versículo 1 deja ver claramente que el pueblo fue llevado a la cautividad. ¿Sí o no? ¿Cómo dice? Haré volver de la cautividad, haré volver la cautividad de Judá. ¿Y de quién? Es decir, ¿quién fue a la cautividad? Judá y Jerusalén, el reino del sur. El texto, el versículo está dejando ver que ellos fueron a la cautividad. Y si ellos fueron a la cautividad, ¿qué tuvo que haber pasado, mis hermanos? Tuvo que haber venido un ejército y tuvo que haber arrasado con ellos. Y como les he dicho en ocasiones anteriores, eso fue terrible, mis hermanos. Eso no fue que los soldados vinieron y le dijeron al reino del sur: acompáñenos, necesitamos llevar los cautivos. No, por el libro de Lamentaciones sabemos que fue algo terrible. Tan terrible, mis hermanos, que el Salmo 137 dice que el pueblo, estando cautivo en Babilonia, decía, refiriéndose a los babilónicos: ojalá, dichoso el que tomare tus niños y los estrellare contra la peña. Vamos a leer el Salmo 137. Me gustaría leérselos para que lo puedan ver ustedes mismos. Noten, dice: junto a los ríos de Babilonia. Está hablando cuando el pueblo estaba en la cautividad allí, cuando el reino del sur estaba en Babilonia. Dice: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y allí llorábamos, acordándonos de Sión o de Jerusalén. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Jerusalén. ¿Cómo cantaremos cánticos de Jehová en tierra extraña? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare. Si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían: arrasadla, arrasadla hasta los cimientos. Hija de Babilonia la desolada, bienaventurado el que te diere el
pago de lo que tú nos hiciste. Dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Bienaventurado, feliz el que tomara tus niños y los estrellare contra la peña. Imagínense de qué manera cruel habían sido tratados este pueblo para que ellos llegaran a expresar cosas como esas. Sigamos en Joel. Sin embargo, mis hermanos, Dios soberanamente decide traer el pueblo del reino del sur de la cautividad. Ese es el Dios misericordioso que tenemos. Aunque Dios lo pudo hacer en un día, tuvieron que pasar muchos años ellos cautivos para poder volver. Y no fue por falta de misericordia, fue por la dureza del corazón del pueblo. ¿Recuerdan cuando el pueblo estaba en el desierto dando vueltas? ¿Cuánto demoró? 40 años. ¿A cuántos días de camino estaba? 3 días de camino, imagínense. ¿Cuánto demoraron dando vueltas? 40 años por la dureza de su corazón. El pueblo demoró muchos años cautivos en Babilonia, pero Dios lo trajo. Dios lo hizo volver de la cautividad. Lo trajo y se hizo necesario que el pueblo de Israel recordara su esencia, de dónde habían venido. ¿Alguno de ustedes ha leído el libro de Crónicas? Cuando yo estaba leyendo el libro de Crónicas, cuando lo leí, me sentí tentado, no sé cuántos de ustedes se hayan sentido tentados, pero me sentí tentado a saltarme los primeros 8 capítulos del libro de Crónicas, del primer libro de Crónicas. 9 capítulos, 8 capítulos, si no estoy mal. Yo dije, pero estos nombres. Y les confieso algo, esa vez no me lo salté, no por una buena motivación, sino porque en esa época un amigo, un hermano en Cristo, que comenzamos juntos en el Evangelio, Armando, comenzamos a leer la Biblia y dijimos, si te saltas esos capítulos, no vale. Así que tuve que leerlo. Lo que no sabía, mis hermanos, es que esos capítulos fueron escritos y esos nombres aparecen en el libro de Crónicas con el propósito de recordarle a los que habían venido de la cautividad cuál era su esencia, de dónde habían venido. De hecho, en el libro de Crónicas hay muchos ejemplos positivos, creo que no hay negativos, con el propósito de motivar a aquel pueblo que había venido de la cautividad. Ese es el Dios misericordioso que tenemos. Toda su palabra tiene mucho sentido. Verso 2, ¿qué dice, mis hermanos? ¿Qué dice? Y reuniré todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa del pueblo de Israel, mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones. Dice, y reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat. Ya sabemos que el valle de Josafat no es un lugar geográfico. Interesantemente, no es un lugar geográfico. No aparece ni en el reino del norte ni en el reino del sur de Israel. No aparece, mis hermanos. Así que es una palabra o es un nombre simbólico que indica el juicio del Señor. No solamente este texto apunta al juicio del Señor con aquellas naciones inmediatas o con las naciones enemigas del reino de Israel, sino con todas aquellas naciones al final de los siglos. Recuerden cuál es el verdadero Israel. La iglesia, mis hermanos. La iglesia dice, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel, mi heredad. Dios reunirá a los enemigos de Israel, mis hermanos. Y cuando estos enemigos se reúnan, no van a encontrar a Israel como rival. ¿A quién van a encontrar? Al Dios del universo, a Jehová de los ejércitos. Jehová va a ser el rival de sus enemigos. Ya no va a ser Israel, mis hermanos. ¿Y cómo dice el texto? Dice, y les haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel, mi heredad. Cuando el profeta menciona a Israel, no se refiere al reino del norte. Yo creo, mis hermanos, que el Joel está apuntando tanto al pueblo de Dios conformado en ese momento por norteños, por algunos norteños y la mayoría sureños,
la mayoría del reino del sur y algunos norteños. Recuerden que el reino del norte desaparecería. Algunos que vendrían de Asiria se unirían al reino del sur. Y eso es lo que hoy vemos. Recuerden que el reino del norte fue habitado por paganos y por algunos israelitas, y esos fueron llamados más adelante los samaritanos. Así que Dios dice: a causa de mi pueblo y de Israel, mi heredad. ¿Por qué Dios? ¿Cuál es la razón que Dios da para reunir estas naciones y entrar en juicio con ellas? ¿Cuál es, mis hermanos? Su pueblo. Porque se han metido con su pueblo, mis hermanos. Y el jueves vimos que el pueblo de Dios siempre ha sido uno. Siempre ha sido uno, mis hermanos. El pueblo de Dios siempre ha sido uno, conformado por judíos y gentiles. En este momento, en algún tiempo, conformado solamente por judíos. Dice un comentarista: principalmente esto tiene en cuenta la forma en que las naciones tratan a Israel, pero también se extiende a cómo las naciones tratan a la iglesia. ¿Por qué Dios iba a reunir a esas naciones paganas? Por la manera en que habían tratado a su pueblo. Pero no solamente eso, mis hermanos, el texto también se extiende. Cuando Dios reúna al final de los siglos a las naciones paganas, la reunirá porque han maltratado a su pueblo, por la manera en que han tratado a su pueblo, mis hermanos. Dios se toma muy personal lo que es con su pueblo. Mejor dicho, lo que es con su pueblo es con quién. ¿Recuerdan cuando Pablo, más conocido en esa época como Saulo de Tarso, que perseguía a la iglesia, se entraba en las casas de los hermanos, los sacaba arrastrándolos hasta llevarlo a la cárcel? ¿Recuerdan que Saulo de Tarso, cuando mataban a Esteban a piedras, él consintió en su muerte, dice la palabra? Pero también recordarán que un día el Señor lo enfrentó y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Y por qué le dijo el Señor: ¿por qué me persigues? Señor, yo no te estoy persiguiendo a ti, estoy persiguiendo ¿a quién? A la iglesia. Pero el Señor le dice: ¿por qué me persigues? Lo que es con la iglesia, lo que es con su pueblo, es con quién. Con Dios. Y más adelante, mis hermanos, vamos a ver algunas cosas bien interesantes en cuanto a esto. Y cómo Dios le da la paga a aquellos que se meten con su pueblo. Verso 3, ¿qué dice? Dice: y echaron suertes sobre mi pueblo, y dieron los niños por una ramera, y vendieron las niñas por vino para beber. Este verso, mis hermanos, trata de la manera cruel como los cautivos, como más bien como aquellos enemigos de Israel trataron a los cautivos de Judá. Los trataron tan cruel que no tuvieron consideración ni con los niños, mis hermanos. Ni con los niños. Uno puede pensar: bueno, son niños, quizás no le hagan nada. Pero estos enemigos no pensaban de esa manera, mis hermanos. Ellos dijeron: tenemos unos niños, queremos satisfacer nuestro deseo carnal, dennos una ramera y nosotros les entregamos los niños. Noten que el texto, cuando habla los niños, plural, sí, plural, muchos niños, varios niños, por lo menos más de uno. Pero cuando habla una ramera, singular, denos una ramera y nosotros le damos todos estos niños. Consideraron tan poca cosa a estos niños como para cambiarlos por una ramera. Pero no solamente eso, mis hermanos. Estos enemigos también dijeron: vengan, no solamente tenemos niños, también tenemos niñas. Queremos emborracharnos, denos vinos, denos algo de beber, vino, alcohol. Y nosotros le entregamos a estas niñas. Y las canjearon también, mis hermanos. Qué manera tan cruel de tratar con el pueblo de Dios. Un comentarista dice: de cierto, es bien malo considerar cualquier vida humana como poca cosa, pero es peor considerar el pueblo de Dios como poca cosa. Dios pagará, Dios dará el pago. Eso dice un comentarista. Este pueblo enemigo,
estaba considerando al pueblo de Dios tan poca cosa, mis hermanos, como para cambiar los niños, las niñas. Y si ese fue el trato con los niños, imagínense cómo fue el trato con los adultos. Imagínense de qué manera cruel estas personas estaban siendo tratadas. Pero Dios dará el pago, mis hermanos. Dios dará el pago por lo que estas personas estaban haciendo. Verso 4 dice: y también que tengo yo con vosotras Tiro y Sidón y todo el territorio de Filistea. Los enemigos de Israel no solamente era Babilonia, mis hermanos. Los enemigos del reino del sur no solamente era Babilonia. Habían otros enemigos más. Y hay un ejemplo de eso. Tiro, Sidón y todo el territorio de Filistea también eran enemigos de Israel. Y eso lo dejan ver otros profetas. Dice: también que tengo yo con vosotras Tiro y Sidón y todo el territorio de Filistea. ¿Queréis vengaros de mí? Y si de mí os vengáis, pronto haré yo recaer la paga sobre vuestra cabeza. Noten cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente. ¿Qué tienes contra mí, Tiro y Sidón? Y ustedes, ciudades de Filistea, ¿tratan de vengarse de mí? Si es así, tengan cuidado, los atacaré con rapidez y les pagaré por todo lo que hicieron. Tremendo, mis hermanos. Dios le advierte a las naciones paganas que les pagará por todo lo que hicieron. Y ellos dicen, y el Señor les dice a las naciones paganas: ¿queréis vengaros de mí? Dice un comentarista: es una falsa pretensión de las naciones paganas quererse vengar del Señor. Es como si las naciones paganas se prepararan, mis hermanos, para la guerra, para enfrentar al Señor, y al final el Señor los dejara. Pero al final el Señor se reirá de ellos y solamente con el furor de su ira los destruirá. Cuando estén en sus casas pueden leer el Salmo 2, el versículo 1 al 5, y notarán cómo las naciones prepararon un plan, hicieron su plan para atacar el ungido del Señor, a Jehová de los ejércitos. Y cuando ya estaban preparados, dice la Biblia que el Señor se reirá de ellos y solamente con el furor de su ira los destruirá. Hay veces hay una falsa pretensión en algunas personas de quererse enfrentar al Dios del universo. Imagínense, y no estoy mintiendo, mis hermanos, hay algunos que quieren y retan al Señor y quieren enfrentar al Dios del universo. Y hay veces que, bueno, el Señor tiene misericordia, porque cuando el Señor solamente con hacer esto, ya, mis hermanos, los desaparece. Así que Dios traería juicio sobre las naciones paganas. Y aquí hay algo bien interesante. Quiero citarles a un comentarista. Él dice lo siguiente: el juicio es sobre el único aspecto del plan de Dios que es claramente lógico. Escuchen, mis hermanos, la gracia y la misericordia de Dios no es claramente lógica. La salvación por gracia a través de la fe no es claramente lógica. La alta posición y el destino del creyente en Jesús no es claramente lógico. Interesante. Dicho de otra manera, viene un hombre, viene alguien, ve a un hombre que mató, robó y violó, y lo lleva delante de las autoridades y le dice: este hombre ha hecho esto, ha matado, ha violado, ha robado, ¿será que merece la cárcel? Por lógicas razones, ¿qué le va a decir esa autoridad? Por supuesto que sí, lógico que sí. ¿Dónde está? Llevémoslo de una para la cárcel. Eso es lógico. El juicio de Dios es claramente lógico. El único aspecto, dice este comentarista, del plan de Dios que es claramente lógico es el juicio. Pero la gracia no. Supongamos que viene otra persona y dice, va a las autoridades y le dice: miren, este hombre robó, mató y violó, ¿merece la cárcel? Y la autoridad le dice: sabemos que este hombre violó, sabemos que este hombre mató y robó, pero hubo alguien que vino y voluntariamente se ofreció a ir a la cárcel por él. Y era tan terrible lo que había hecho el asesino, el violador, el ladrón, que este voluntario no solamente decidió ir a la cárcel, sino decidió entregarse a la pena de muerte
por él. Así que este hombre no debe nada. ¿Eso es lógico? No es claramente lógico. No es claramente lógico. Pero el juicio de Dios sí es claramente lógico. Es pagarle al individuo por lo que él ha hecho. ¿Y quién le pagará? Dios. Noten lo que dice un comentarista. Ha rechazado la lógica salvadora del cielo, así que te daré la lógica llana de la tierra. Recibirás lo que mereces ante la corte santa de mi justicia. Tremendo, mis hermanos. Ha rechazado la lógica salvadora del cielo. Alguno que no le conozca. Dice este comentarista: te daré la lógica llana de la tierra. Recibirás lo que mereces ante la corte de mi justicia. Ese es el Señor. ¿Es lógica el juicio, mis hermanos? Sí. La gracia no es lógica. Le decían a Spurgeon: Señor Spurgeon, no puedo entender por qué Dios desechó a Esaú. Hablando de Romanos 9. No he podido entender nunca por qué Dios lo desechó. Dice la historia que Spurgeon le dijo a esta mujer: a mí me cuesta más trabajo porque Dios amó a Jacob. Entender por qué Dios lo amó a él. Hermanos, es más fácil entender que merecemos el infierno a entender que por Cristo merecemos el cielo. Eso es gracia y lo otro es juicio. El juicio es claramente lógico y Dios pagará a cada uno según sus obras. Verso 5, que dice: ¿por qué habéis llevado mi plata? En este versículo el Señor va a dar una razón más de por qué las naciones se merecen su juicio, de por qué las naciones merecen que el juicio de Dios caiga sobre ellos. Y noten la razón que el Señor da: porque habéis llevado mi plata y mi oro y mis cosas, porque habéis llevado mi plata y mi oro y mis cosas preciosas y hermosas, metieron en vuestros templos. Al parecer, las naciones paganas entraron en Jerusalén, saquearon la ciudad, pero no solamente la ciudad, entraron al templo, saquearon el templo, se llevaron los utensilios del templo y los entraron en los templos paganos. Y el Señor va a pagar por eso, o el Señor va a dar la paga por eso. Tremendo, ¿no, mis hermanos? Pareciera que el impío se saliera con las suyas, pareciera que el malo se saliera con las suyas, pero por el texto bíblico estamos viendo que no, mis hermanos. Dios es justo, Dios es santo, Dios es perfecto. Así que Dios dará la paga. Verso 6 dice: vendieron los hijos de Judá y los hijos de Jerusalén a los hijos de los griegos para alejarlos de su tierra. El texto habla de que los judíos, los habitantes del reino del sur, fueron vendidos como esclavos. Ellos fueron vendidos como esclavos. Terrible, mi hermano, lo que ellos estaban experimentando por causa de su pecado. Pero aunque era por causa de su pecado, Dios también daría el pago a los enemigos, a los que les habían hecho eso. El verso no solamente habla de que el pueblo estaba siendo llevado cautivo, sino que también es una acusación del profeta para las naciones paganas. Y al mismo tiempo es una razón más que Dios tiene para traer juicio sobre las naciones paganas. ¿Por qué Dios va a traer juicio? Una de las razones, bueno, el pueblo está siendo maltratado, pero hablando ya detalladamente, los enemigos entraron en el templo, hackearon el templo, sacaron los tesoros y se los llevaron a los templos paganos. Otra más, verso 6, porque vendieron a los habitantes del reino del sur como esclavos. Una razón más. Mis hermanos, es como si el Señor estuviera anotando esas cosas para algún día cobrarlas y pagarlas si no se arrepentían. Verso 7, que dice: y aquí yo levantaré del lugar donde los vendieron y volveré vuestra paga sobre vuestra cabeza, dice la Nueva Traducción Viviente. Sin embargo, yo los traeré de regreso de todos los lugares donde los vendieron y les pagaré a ustedes por todo lo que hicieron. El Señor prometió que Él traería de la cautividad al pueblo y lo hizo, mis hermanos. Pero también está diciendo algo. ¿Qué va a hacer? Él le va a dar la paga
lo que ellos merecen. Dios pagará. Mis hermanos, solamente les voy a dar un ejemplo histórico de cómo Dios trae la paga sobre aquellos que se meten con su pueblo. En el primer siglo, el Imperio Romano constituyó una amenaza tremenda para la iglesia primitiva, para la iglesia del primer siglo. ¿Y quiénes eran la cabeza del imperio? Los emperadores, no la cabeza, los emperadores. Así que hay un autor que registra los horrores que vivieron algunos emperadores, aquellos que le habían hecho daño a la iglesia. Y se los voy a decir solamente así rápidamente. Nerón, uno de los emperadores, perdió 30.000 de sus súbditos y fue tan odiado por los senadores de Roma que lo obligaron a suicidarse. Dios estaba dando la paga. Domiciano, otro emperador, fue asesinado por sus propios soldados. Trajano murió de una enfermedad asquerosa. Severus murió miserablemente en una campaña militar en Gran Bretaña. Maximus fue cortado en pedazos junto con su propio hijo. Decio murió como exiliado en un país lejano. Valerian fue asesinado a golpes por el rey de Persia que lo capturó. Diocleciano se envenenó. Máximo se ahorcó. Dios dará la paga a aquellos que se metan con su pueblo. Pareciera que no, mis hermanos, pareciera que no pasara nada, pareciera que el pueblo de Dios está siendo maltratado, pareciera que durante muchos años en el primer siglo el pueblo fue maltratado, golpeado por el imperio y no pasó nada. Pero notan que sí pasó. Notan que Jehová dice: mía es la venganza, yo daré el pago. Notan que lo que es con su pueblo es con quién, con Dios. Me encantan las palabras de Gamaliel cuando se presenta delante del concilio en Hechos y se dirige a los judíos diciendo: hermanos míos, refiriéndose a los judíos, diciendo: si ese movimiento, refiriéndose a los apóstoles, a la predicación, si ese movimiento no es de Dios, va a desaparecer. Dice Gamaliel al Sanedrín. Pero si no es de Dios, va a desaparecer. Pero si es de Dios, no va a desaparecer. Le dice: no sea que nos hallemos peleando con Dios. Tremendo, mis hermanos. Muchos, por mucho tiempo, han intentado desaparecer la iglesia, pero no han podido, porque la iglesia es la preciada posesión de Cristo. Y me encanta lo que dice un comentarista. Dice lo siguiente: no podéis pisar el dedo gordo del cuerpo místico de Cristo sin que la cabeza clame desde el cielo: ¿por qué me hieres? Tremendo, mis hermanos. No podéis hacerle nada a la iglesia sin que la cabeza desde el cielo clame, sin que Cristo clame: ¿por qué me hieres? Lo que es con la iglesia es con quién. Con Cristo, mis hermanos, con Cristo. Por eso les decía, yo me sentía como un platillo bien especial con el capítulo 3. Espero que el Señor pueda edificar nuestras vidas de una manera bien especial. El Señor es bueno, mis hermanos, en gran manera, y estamos en sus manos. Y aunque se levante un político malvado en medio de Colombia, que prohíba el evangelio, que cierre las iglesias, o que más bien intente cerrar las iglesias, no podrá. Si no han podido en 2000 años, no podrán en el resto del tiempo que queda, mis hermanos. Y no lo digo por nosotros, lo digo por el dueño de la iglesia, por el pastor de pastores, por el Rey de reyes y Señor de señores. Iremos hasta el final, mis hermanos, y venceremos solamente por la obra de Cristo a nuestro favor. Amén, mis hermanos. Que Dios nos ayude. Verso 8 dice: y venderé vuestros hijos y vuestras hijas a los hijos de Judá. ¿Qué va a hacer? El papel se invirtió, mis hermanos. Ya los que van a ser vendidos no son quienes, no son los hijos del reino del sur. Ahora quienes van a ser vendidos, los hijos de los enemigos de la nación del reino del sur. Es como si Dios tomara a los hijos de los enemigos de Israel, se los entregara al reino del sur, para que ellos a su vez
los vendieran a otras naciones. ¿Qué dice el texto? Dice verso 8. Venderé vuestros hijos y vuestras hijas a los hijos de Judá y ellos los venderán a los sabeos. ¿Quiénes eran los sabeos? Los sabeos eran conocidos o eran famosos por comerciar esclavos. Interesante, ¿no? ¿El Señor está dando la paga? Sí. ¿Está cumpliendo su palabra, mis hermanos? Sí, el Señor está cumpliendo. Venderé vuestros hijos y vuestras hijas a los hijos de Judá y ellos los venderán a los sabeos, nación lejana, porque Jehová ha hablado. ¿Quién le recuerda al profeta Joel a su auditorio? El profeta le recuerda a su auditorio que el origen de su profecía es que divina. Viene de Dios, es Dios quien está hablando, es el Señor quien está hablando. Mi amado hermano, mi amada hermana, es Dios quien está hablando a vuestros corazones, es Dios quien está hablando a nuestras vidas, es Dios por medio de su palabra. Por eso cuando la palabra es predicada debemos estar atentos y, como dice Santiago, ser buenos oidores, pero no solamente buenos oidores, sino hacedores de su palabra, mis hermanos, hacedores de su palabra. Estar atentos para decir como el profeta Samuel, como era niño: heme aquí, Señor, heme aquí. ¿Qué quieres, Señor? Eso debemos hacer. Palabra del Señor. ¿Verso qué? Verso 9. Proclamad esto entre las naciones. Proclamad guerra. Despertad a los valientes. Acérquense. Vengan todos los hombres de guerra. Interesante, mis hermanos. El Señor, Jehová, Dios de los ejércitos, el dueño del universo, o como dice Abraham Kuyper, no existe la mínima pulgada en el universo entero de lo cual Dios no pueda decir: es mía y yo hago lo que quiera con ella. El dueño del universo, el todopoderoso, se dirige a las naciones y las desafía a una guerra. ¿Se pueden imaginar, mis hermanos? El Dios del universo retando a alguien, desafiando a alguien a la guerra. Yo creo que nosotros sí nos podemos imaginar, pero una nación que no tenga al Señor, que no conozca al Señor, no se puede imaginar. Yo creo que pretenciosamente ellos piensan que pueden enfrentar al Dios del universo, como veíamos en el versículo anterior. El Señor comienza a retar. Y noten, porque este comienzo del versículo 9 es muy importante a la hora de entender algo que hemos sacado fuera de contexto. El Señor reta a las naciones paganas a la guerra. ¿Y cómo les dice? Proclamad esto entre las naciones. Proclamad guerra. Despertad a los valientes. Acérquense. Vengan todos los hombres de guerra. Y cuando ellos vinieran, como les dije, los enemigos ya no iban a encontrar al pueblo de Israel, sino al Dios del universo. Su rival no iba a ser el pueblo de Israel. Su rival iba a ser el Dios del universo. Verso 10. No se les olvide esa parte. Forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces. Diga el débil: fuerte soy. El asunto es tan serio, mis hermanos, tan delicado, el desafío es tan tremendo, que los habitantes, que los paganos, que las naciones paganas tienen que convertir las herramientas de trabajo en armas de guerra. Eso es lo que dice el texto. O sea, aquellas cosas que ellos utilizaban para dar la tierra, debían convertirla en armas de guerra. Si iban a enfrentar al Dios del universo, ¿cómo debían ir? Interesante, es como que el Señor les estuviera diciendo: yo los reto, pero les voy a hacer esta recomendación. Vayan muy bien armados. Muy bien armados. Las herramientas que ustedes tienen para trabajar, conviértalas en armas de guerra. Pero no solamente eso, el Señor no solamente le dice que vayan bien armados físicamente, sino que se armen con el mejor de los pensamientos. Y ya por eso le dice: diga al débil: fuerte soy. Mis hermanos, cuando yo leí eso, yo me arrepentí. Yo me arrepentí porque durante mucho tiempo tomé ese texto,
de Joel. Lo saqué de contexto y comencé a animar a la iglesia de una manera tremenda. ¿Pero de qué está hablando el texto? ¿Será que podemos tomar ese texto para decirle a Fiverr, supongamos que Fiverr esté desanimado? Fiverr, la Biblia dice, diga al débil, fuerte soy. Y Fiverr se llena de alegría y dice, wow, gracias pastor por esa palabra tan poderosa. Y comienza a compartirla con todos los hermanos. Toma tu juicio. Diga al débil, fuerte soy. Y para sorpresa mía, cuando entré a internet, mis hermanos, vi que no era solo yo que había cometido ese error. Vi cantidad de personas aplicando ese texto de manera incorrecta, sacándolo de contexto. Y no estoy diciendo que el Señor no dé fuerzas al que no tiene ninguna. Claro que sí. Pero no podemos tomar ese texto, sacarlo de contexto, más bien tomar esa frase, sacarla de contexto y animar a algún hermano. No estaría bien, mis hermanos. Sería un error exegético. Sería un desastre hablando teológicamente. Sería sacarlo y hacer una cantidad de cosas. Y lo vi, mis hermanos. Por mucho tiempo yo tomé ese texto y lo citaba. Y yo dije, ¿será que yo estaba citando otro texto como para alentar un poquito mi corazón y disculpar mi error? Y comencé a buscar, pero yo no encontré. Yo no sé ustedes si encontrarán. Solamente encontré esa frase y la encontré justamente en ese contexto. Y yo dije, sí, yo no sabía lo que estaba diciendo el texto. Yo no sabía que el texto era un desafío a los enemigos de Israel, a los enemigos de Dios. Y que el pueblo debía armarse de una manera tremenda a los enemigos de Dios, porque iban a enfrentar al Dios del universo. Y con el mejor de los pensamientos. Hasta el débil debía ir a la guerra. Hasta el que no tenía el camuflado, no era soldado, debía presentarse a la guerra para enfrentar al Dios del universo. Solo para que Dios en un momentico derramara el furor de su ira. Al final de los tiempos, mis hermanos, todas las naciones enfrentarán el juicio eterno de Dios. Sigamos. ¿Sí me hago entender? Yo espero que ya a partir de ese momento no vuelvan a tomar esa frase, sacarla de contexto para animar a algún hermano que esté pasando alguna calamidad, necesidad. Hay muchos textos que pueden servir sin sacarlo de contexto para animar a nuestros hermanos en la fe. Verso 11. ¿Qué dice? Dice, juntaos y venid naciones todas de alrededor y congregaos. Haz venir allí, oh Jehová, tus fuertes. Dios continúa desafiando a las naciones. Como les dije, las naciones ya no se enfrentarán con Israel, sino ¿contra quién? Contra el Dios del universo. Verso 12. Despiértense las naciones y suban al valle de ¿qué? De Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. El Señor, mis hermanos, reunirá a todas las naciones del universo entero un día, y estarán delante de Él, delante del juicio de Dios. A veces las personas viven tan desapercibidas en su vida, viven perdiendo el tiempo en muchas cosas, y se les olvida que un día morirán. No solamente eso, que un día vendrá el fin y enfrentarán al Dios del universo. El juicio eterno de Dios vendrá, mis hermanos. Ese día vendrá, donde Dios reunirá a todas las naciones. El valle de Josafat significa Jehová juzga. El Señor juzgará a cada cual, a cada uno, por sus obras. A ti se te pudo olvidar tu pecado y tu maldad, pero a Él no se le va a olvidar. Nunca se le olvidará. ¿Saben cómo se le puede olvidar? Cuando Cristo viene, cuando tú pones tu fe en Cristo y eres perdonado. Y el salmista puede decir, bienaventurado aquellos cuyos pecados así han sido perdonados y cubierta su maldad. Solamente de esa manera, mis amados hermanos, ese día será un día de alegría para ti. Pero si no tienes la fe en Cristo, ese día será terrible. Estaremos delante del Dios del universo. Y noten lo que dice el texto, verso 13. Echad la hoz, porque la mies está ya madura,
venid, descended, porque el lagar está lleno, rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Si ustedes no detallan el texto, pareciera que el texto estuviera hablando de prosperidad material. Pareciera que el texto estuviera diciendo lo mismo que había dicho en el capítulo 2, cuando Dios había prometido que nuevamente los lagares rebosarán, nuevamente traería abundancia en medio del pueblo. Pero en este caso el texto no está hablando de eso. Dice un comentarista: aquí la cosecha madura y los lagares rebosantes indican el grado de impiedad por el cual serán juzgadas las naciones. Esas imágenes que ustedes ven allí, mis hermanos, están indicando el grado de impiedad por el cual serán juzgadas todas las naciones. Interesantemente, Apocalipsis, cuando todos escuchan Apocalipsis, todo llama la atención de las personas, porque Apocalipsis usa esta misma imagen o una imagen muy parecida. Vamos a Apocalipsis capítulo 14, versículo 14 al 20, para que vean que la imagen que usa Juan en Apocalipsis es muy parecida a la que usa Joel, refiriéndose a que Dios. Apocalipsis 14, versículo 14 al 20. Apocalipsis 14, versículos 14 al 20, dice la palabra: miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube, hay un título, la tierra es ¿qué? Cegada, dice. Miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Escuchen, y dice: y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar, vayan notando la imagen que es muy parecida, ha llegado, pues la mies de la tierra está ¿qué? Madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y ven y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están ¿qué? Maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. ¿En dónde lo echó? En el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lugar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. La imagen es muy parecida. Y está hablando, mis hermanos, de que un día Dios juzgará a todas las naciones. Yo creo que el gran día que habla Joel no solamente habla de un día terrible para ese pueblo en ese momento, sino de un día terrible para todas las naciones que no hayan puesto su fe en el autor y consumador de ella, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Volvamos al libro de Joel para terminar, porque tenemos que terminar hoy, mis hermanos. Libro de Joel, versículo ¿qué? 14 dice: muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. La palabra en el hebreo es anonim, que significa muchedumbre. El texto está indicando que ese día, mis hermanos, el día del juicio, habrá multitudes de multitudes delante del Dios del universo para ser juzgada por Él. Y ese día Dios dará el pago. Y ese día, volvemos a la introducción, ese día, mis hermanos, esas personas cuando dice pareciera que todo ha quedado en la impunidad, ese día pagarán por sus obras. Ese día, mis hermanos. ¿Y en dónde estará? En el valle de la ¿qué? De la decisión. Me llama la atención cómo lo expresa
un comentarista, dice lo siguiente. ¿O no lo escribí? Así. La idea del Valle de la Decisión se ha utilizado en innumerables reuniones de evangelización para mostrar a las personas que se encuentran en el Valle de la Decisión y deben decidir a favor o en contra de Jesús. El contexto de Joel es exactamente lo contrario. El hombre realmente se encuentra en el Valle de la Decisión, pero es Dios quien decide, no el hombre. Es un valle de juicio y deberíamos decidirnos por Jesús ahora mismo para que no estemos en el Valle de la Decisión en ese día. Dice este hombre, ese día, el Valle de la Decisión, mis hermanos, en ese momento, ahí el hombre no va a tener la opción de rechazar la oferta gratuita del Evangelio o de aceptarla. No va a tener la opción, mis hermanos. Ese día el que va a decidir es ¿quién? El Dios del universo. Y si no ha puesto su fe en Cristo, la sentencia ya está dada desde muchos años atrás. Porque dice la Biblia que el que rehúsa creer en Él, ¿qué pasa? Ya ha sido condenado. Ya ha sido condenado, dice la Biblia. Así que ya tiene una sentencia. Cada persona que no ha puesto su fe en Cristo tiene la sentencia detrás de su espalda. Allí, detrás de la oreja más bien, allí tiene la sentencia. Si se arrepiente, esa sentencia cambiará por la obra del Señor. Pero si no, esa sentencia seguirá y se cumplirá el día del juicio. El Señor pagará, mis hermanos, a cada quien por sus obras. Dice, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Nuevamente estas palabras hacen referencias al juicio final. Verso ¿qué? 17. 16. Dice, perdón, verso 16. Dice, y Jehová rugirá desde Sión. Voy a mirar la hora. Dice, verso 16, me perdí, mis hermanos. Dice, y Jehová rugirá desde Sión o desde Jerusalén, y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo. Ese día, mis hermanos, será un día terrible para los impíos, para aquellos. Cuando digo impío, algunos de pronto pueden sentirse, pero aunque suene fuerte la palabra impíos, lo que significa es una persona que no es dado a la piedad, alguien que no es dado a la piedad. Bueno, mis hermanos, ese día será un día terrible para aquellos que no han puesto su fe en Cristo, pero será un día de esperanza para quienes. Para su pueblo, mis hermanos. Recuerden lo que dice la palabra. Algunos resucitarán para condenación eterna, pero otros resucitarán para vida eterna, mis hermanos. Ese día se consumará nuestra salvación y nuestros cuerpos estarán glorificados y estaremos delante del Dios del universo por toda la eternidad. El sol ya no se necesitará, tus lágrimas serán enjugadas. Ese día, mis hermanos, no habrá tristeza ni dolor. El Señor reinará por los siglos de los siglos. Será un día de esperanza para nosotros. Como les he dicho, la historia de la redención, la historia del juicio final es un día feliz para el pueblo de Dios, pero es un día terrible para aquellos que no ponen su fe en el Señor. Y eso es esperanzador, mis hermanos. Como diría un pastor en Santander, un poquito más, mi hermano, un poquito más de lucha contra el pecado, un poquito más de lucha con la enfermedad, de lucha con la falta de dinero, un poquito más de lucha contra tu carácter, contra tu temperamento, un poquito más, y aparecerá el Rey de Reyes y Señor de Señores, y estaremos con Él, mis amados. Esa es nuestra esperanza, y nuestra esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Amén, mis hermanos. Verso 17, y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, el Señor, que habito en Sión, mi santo monte, y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella. Mis amados hermanos, Jeremías capítulo 31, versículo 31.
La Biblia dice: haré un nuevo pacto con la casa de Judá y con la casa de Israel. Y el Nuevo Testamento interpreta ese texto de manera gloriosa. Jesús, sentado en la mesa en la antesala de su muerte, dice: este es el nuevo pacto que es derramado por muchos. ¿Por el pueblo de Israel? Por muchos. Y alguno dirá: estaba hablándole a los judíos. Pero Pablo en Corintios, hablándole a una iglesia gentil, le dice: yo os he enseñado lo mismo que he recibido, que el día que el Señor tomó pan y dijo: este es mi sangre, tomó la copa, esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramado. Yo creo, mis hermanos, que esas promesas gloriosas que habla el Antiguo Testamento se cumplirán en el verdadero Israel. Y hay muchos argumentos por el cual los vimos, y obviamente no lo vamos a volver a ver. Muchos argumentos, no solamente Romanos 9, muchos textos, para hablar y demostrar por la Biblia que el verdadero Israel es la iglesia, compuesta por judíos y gentiles. Algunos piensan que la iglesia es un paréntesis dentro del programa divino, que Dios se le hizo unas promesas gloriosas al pueblo de Israel y que en la historia hizo un paréntesis para tratar con la iglesia. Luego del paréntesis, Dios seguirá tratando con la nación étnica de Israel para cumplir las promesas gloriosas. Yo creo que no somos un paréntesis. Efesios capítulo 1 versículo 4 nos saca a volar de ese paréntesis donde algunos nos quieren meter como iglesia. Dice que fuimos escogidos en Él antes de la fundación del mundo. Amén, mis hermanos. Esas promesas son para nosotros como iglesia, como el verdadero Israel, como el Israel de Dios. Dice: dice: en mi santo monte Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ellas. ¿Qué dice la Biblia? Sin santidad ninguno, mis hermanos, entrará en el reino del Señor. ¿Qué dice el salmista? Los pecadores no se levantarán en la congregación de los santos. En esta tierra, mis hermanos, habrán colados como Ananías y Zafira, pero en el cielo ninguno se podrá colar. ¿Recuerdan aquella parábola? ¿Qué haces acá si no estás vestido de boda? Ese día todos estaremos vestidos de la santidad de Dios. Y no existe la mínima posibilidad que alguno se filtre. Ninguno. Y solamente estaremos allí por la obra de nuestro Salvador, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice: sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mostos. Esto habla de la gloriosa restauración de Dios en la naturaleza, mis hermanos. Sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto y los collados fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas, y saldrá una fuente de la casa de Jehová y regará el valle de Sitín. Ya no tengo tiempo, mis hermanos, pero ese valle de Sitín en ocasiones fue un símbolo de derrota para el pueblo, pero Dios lo convertirá en un símbolo de victoria. Dios transformará todas las cosas. Y hay un paréntesis dentro de esa promesa gloriosa: Egipto será destruida y Edom será vuelto en desierto asolado por la injuria hecha a los hijos de ¿quiénes? Porque derramaron en su tierra sangre inocente. Yo creo, mis hermanos, que Egipto y Edom acá representan las naciones paganas, y el Señor dará la paga por todo lo que hicieron a su pueblo. El Señor dará la paga por todo lo que han hecho a la iglesia. Y no estoy diciendo que el vecino de pronto te insulte y tú digas: Señor, derrama la ira sobre él. No, mis hermanos, no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de la iglesia, de su pueblo. Cuando la iglesia cuando el pueblo impío levanta una persecución tremenda, el Señor dará su pago. Verso 20: pero Judá será ¿qué? Habitada para siempre, y Jerusalén por generación y generación. ¿Será que está hablando de Jerusalén en Palestina, en el Medio Oriente, mis hermanos? ¿Será? No, amén, mi hermana Llorán, de la nueva Jerusalén. La nueva Jerusalén será habitada para siempre
por los siglos de los siglos. La nueva Jerusalén descenderá del cielo de Dios y estaremos en ella por toda una eternidad. Amén, mis hermanos. Hay algunos que dicen que para Dios cumplir esta promesa, a algunos, mis hermanos, y respetamos y los amamos, pero no compartimos. Algunos que dicen que para Dios cumplir esa promesa al reino al pueblo de Israel como nación, como pueblo étnico, dice que cuando la iglesia sea raptada, la iglesia va a estar en un cubo, como ellos lo interpretan literalmente. Ellos dicen que la ciudad, la Nueva Jerusalén, tiene forma de cubo, y la iglesia va a estar, la Nueva Jerusalén va a estar flotando en el universo. La iglesia va a estar allá viviendo, según ellos, y mientras tanto, los israelitas están en esta tierra y Dios va a cumplir esas promesas en ellos en el milenio. Eso dicen ellos. Pues yo no veo en ninguna parte de las escrituras la Nueva Jerusalén flotando en el universo. Yo la veo, como dice Juan, descender del cielo de Dios y colocarse en esta tierra, mis hermanos. Y allí estaremos. Allí estará el pueblo de Dios, compuesto por judíos y gentiles. Por eso les digo, ojalá vinieran los jueves, mis hermanos. Ojalá. Es muy importante entender el tema Israel-Iglesia, para saber que solamente ha visto un pueblo. Un pueblo, un plan perfecto, desde la eternidad hasta la eternidad. Y termino con esto, mis hermanos. Se fue el tiempo. Pero Judá será habitada para siempre, y Jerusalén por generación y generación. Y limpiaré la sangre de los que no había limpiado, y Jehová morará en Sión. Es como dije, vengaré la sangre de los que no había vengado, y Jehová morará en Jerusalén. ¿Cuál Jerusalén, mis hermanos? La nueva Jerusalén, la Jerusalén de Dios. Dios es bueno, mis hermanos. Gracias le damos al Señor por el libro de Joel. Gracias a Dios por su palabra, que edifica de una manera bien especial nuestras vidas. Y el Señor nos ayude, mis hermanos, a agarrarnos fuertemente de la mano de nuestro Dios. Nuestra esperanza está en Cristo. Nuestra esperanza es Cristo. Hay algunos, como dice un predicador estadounidense, interesantemente, hay algunos que piensan que su seguridad de salvación está en un lugar. Ellos piensan que van a tener seguridad de salvación cuando ya están en el cielo. Listo, ya estoy acá, en el cielo, el tercer cielo, delante del trono de Dios. Ahora sí soy salvo. No, nuestra seguridad de salvación no está en un lugar, no está en el cielo. Nuestra seguridad de salvación está en una persona, y esa persona se llama Jesucristo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Como cantábamos esta mañana, Él es mi Rey, Él es nuestro Rey, y reina con autoridad, y reinará con autoridad, mis hermanos. Estamos en sus manos. Alabado y glorificado sea el nombre de nuestro bendito Salvador. Gracias, Padre Santo, por tu palabra que ha sido expuesta, Señor. Yo creo que has también oído la oración de tu Hijo, Señor, mi hermano Montilla, elevada esta mañana, Señor. Tú has hablado a tu pueblo. Tú has hablado a nuestros corazones, Señor. Ayúdanos a amarte con toda la fuerza de nuestra alma. Ayúdanos a no vivir indiferentes. Ayúdanos a atender el consejo de tu palabra, dado a los filipenses, dado a la iglesia. Ocupaos en vuestra salvación. Ayúdanos a ocuparnos en esta salvación que tenemos, gratuita, dada por gracia, por la fe en Cristo. Ayúdanos a amarte con toda nuestra alma, y permite por tu misericordia y gracia que tu palabra pueda penetrar cada corazón. Señor, descanso en que no soy yo. Eres tú, mi amado Rey. Pablo y Silas sembraron, pero tú das el crecimiento. Por tu Espíritu Santo, Señor, te pido que tu palabra pueda penetrar cada uno de nuestros corazones
y nos ayudes a vivir en ella, Señor. Nos ayudes a confiar en ti. Gracias. Ayúdanos a amarte y a vivir para la gloria de tu nombre. Amén.